buenas para todos los hermanos y amigos que una vez más sintonizan tu canal, Raíces de Nuestra Fe. En esta ocasión, una vez más, vamos a presentarte otro tema interesante, la continuación del tema acerca del folleto de escuela sabática estudiado en la primera mitad del año 1888, los primeros 6 meses. Y estamos analizando la lección número 2. La lección número 2, ya vimos la lección número 1. Y hoy continuamos con la continuación de la lección número 2, ya que hicimos un pequeño repaso. Le queremos recordar que la intención de estudiar este folleto es revisar las cosas que creía la iglesia durante ese periodo. Ya sabemos que para ese tiempo la iglesia estaba bien vigilada porque estaban todos los pioneros y también estaba la hermana Alma de Guayviva y fue una de las que estudió este folleto y pudo dar su visto bueno en todas las actividades que se hacían de escuela sabática ya para ese tiempo. Realmente, se lo dije desde que comenzamos, estos hermanos estaban bien preparados. De hecho, ese folleto hizo un gran trabajo ya que atacó indirectamente o directamente, como se quiera entender, todas esas enseñanzas falsas que habían para esos tiempos, especialmente con el asunto de la prehistoria, Ustedes saben que en realidad la prehistoria lleva un lineamiento diferente al lineamiento que lleva la creación. Y ustedes saben que, por ejemplo, la prehistoria explica que antes de la historia hubo un periodo que no hay datos ni mucha información que puedan ser explicado claramente, que indican que el hombre evolucionó, vino de la evolución y que que el planeta pasó por un sinnúmero de cambios que lo llevaron de lo que sería un planeta desorganizado totalmente a organizarse totalmente. Eso es lo que ellos explican a través de los millones de años sucedió esto. Sin embargo, le aclaramos que ya vimos, comenzamos a ver en la Biblia, según el estudio de la primera lección, que no fue así. Recuérdense que el asunto de la prehistoria es un problema serio porque ellos enseñan que ese periodo de tiempo llamado prehistoria se dividía en varios grupos. Y bueno, hay nombres que ellos le ponen a diferentes etapas de ese tiempo que son hasta incómodos de aprendérselo. Yo estuve mirando y vi que la primera etapa, que fue antes de los dinosaurios, realmente los que enseñan eso creen que el planeta se formó. El planeta se formó y se habitó de las especies de animales más primitivas que puede haber. Y según ellos, las primeras especies fueron una especie de moluscos, insectos o animales más pequeños que los insectos que vivían en el agua y eran invertebrados, que no tenían hueso. Y que luego esos invertebrados le dieron paso a otros y a otros, y que después de eso vinieron los famosos dinosaurios. Y ya eso, cuando hablamos de eso, entramos a lo que ya es más conocido actualmente, que se enseña mucho en las universidades, a la era mesozoica, que a su vez esa era mesozoica se divide en Triásico, Jurásico y Cretácico. Esos son ya nombres modernos, como quien dice, porque antes de eso hay un problema serio con la interpretación. Hay más de 5 etapas que van antes de la era mesozoica, y eso es un desastre porque todo el mundo lo explica de diferentes maneras. Todo eso lo hacen por no aceptar la palabra de Dios. Cuando vimos en Génesis claramente, en Génesis presenta que el proceso fue ordenado y que fue todo dirigido por una mente maestra, por una mente inteligente. Pero ellos prefieren mejor sacar a Dios de la ecuación y entonces presentar todos esos líos, todos esos rollos, toda esa enredadera que ellos tienen con la historia. También luego sabemos ya lo de la prehistoria, ya para el año 1815, ya de 1815 en adelante ya se estaban formando las ideas, filosofía que le dieron paso a la prehistoria. Pero ya más para adelante en el tiempo, también sabemos que por el año 1915, 100 años después aproximadamente, ya comienzan a dársele forma también a la teoría del Big Bang
y todo lo que pasó, una mejor explicación de la prehistoria a partir del Big Bang. Simplemente yo le estoy diciendo esto para que ustedes vean el lío que había en el mundo, ya en la ciudad, cuando los hermanos adventistas, el séptimo día del año 1888, los pioneros que estaban vivos y que estaban dirigiendo la iglesia, pues sacaron al aire estas lecciones tan interesantes. También a través de la lección que estamos viendo, vamos a ir descubriendo las doctrinas verdaderas de la iglesia. Por ejemplo, en la primera lección vimos que Cristo es Dios, sin duda ninguna. Vimos que Cristo es Dios, aunque hay personas pues, que no aceptan eso y de adentro y de afuera atacan a la iglesia porque es una de las creencias que tienen. Todavía no hemos estudiado más cosas, pero en esta semana estamos estudiando, o en este video estamos estudiando acerca de el sábado, la creación del hombre y el sábado básicamente es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tomar la pregunta donde la dejamos en el sexto día y vamos a llegar cerca de la pregunta número 13 o 14. No recuerdo, pero vamos a ir viéndola y vamos a ir leyendo en la Biblia todas las respuestas. Así que este pretende ser un tema muy interesante. Te invito para que tú puedas unirte y puedas escucharlo cuidadosamente, pues solamente vamos a leer la Biblia y solo vamos a analizar lo que creían los hermanos. Ok, entonces, gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder hacer este video de nuevo. Le pedimos que abra la mente de los que están escuchando, de los corazones de todos aquellos que les interese estar al día, conocer bien lo que se creía antes o los detalles cómo se creía, ya que siempre hemos creído como iglesia oficialmente, según la doctrina, lo mismo. Entonces, gracias a Dios y en nombre de Cristo Jesús que nos guíe, que dé su Santo Espíritu para que el que presenta y los que escuchan puedan ser dirigidos por el Santo Espíritu. En nombre de Jesús, entonces, amén. Bien, vamos a lo que sería de una vez compartir pantalla porque quiero que veamos el folleto para ver qué es lo que vamos a ver. Primero presento que es el mismo folleto de siempre. Estamos viendo claramente aquí el mismo folleto. La historia del Viejo Testamento se llama eh, la historia del Viejo Testamento. Esta es la misma portada, o sea que no estoy leyendo nada, qué sé yo, que sea confuso. Que alguien pueda decir, no, pero el hermano está leyendo lo que no es. Y bueno, entonces ya vemos claramente esto de esta manera. Sí, está un poco pequeña la letra. Déjame ver cómo se podría. No veo ok. Así que sí. A ver si puedo mover esto aquí para ponerlo más grande. Sí, esto se puede mover, yo creo. A ver, ok. Perfecto. Lo muevo aquí. Entonces vamos a ponerlo grande la letra para que usted pueda ver bien. Bajamos entonces a lo que sería la lección 2. La lección 2. Lección 2 para enero 14 de 1888. Todo el mundo lo está mirando, que no hay ninguna distorsión de nada. La creación y el sábado. Ok. Entonces vamos a estudiar desde la pregunta uno. Desde la pregunta uno, no eso lo repasamos la semana pasada. Ok. Entonces lo que tenemos que ver es desde la 4, porque la 3 dice qué fue hecho en el quinto día y qué en el sexto día, y te dan la cita para que uno lea. Ok, entonces comenzando desde el 4 vamos a leer del sexto día, cómo Dios miró su trabajo después que fue hecho, cómo Dios pasó el séptimo día, después de descansar el séptimo día, qué hizo, y así sucesivamente. Yo voy a ir pasar al español para hacerlo más rápido, para que usted pueda entender también más rápido. Vamos a ver, déjame una cosa, vamos a ponerlo hasta la número 9, 10, 11, 12, Vamos a leer hasta la pregunta Génesis 2:17. First, one, two.
Ok, esa no es para atrás. Ah, ok. Vamos a hacerlo hasta Éxodo. Exactamente. Éxodo. No, eso no. Aquí 20:12. Ok, tengo una pequeña confusión aquí, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo, porque no veo, vamos a ver que no puedo hacerlo tan largo. Vamos a cambiarlo. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a pasarlo a español para ir abarcando lo que sería lo que vamos a hacer. Vamos a salir de la presentación y ahora vamos a ponerla de nuevo. Ahora vamos a ir aquí al español, al folleto en español, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar aquí en lo que sería el cuadro. Muy bien, el cuadro. Ya tenemos ahí, ya tenemos lo que sería el, la pregunta. Aquí la tenemos ya. Entonces sería, ¿qué fue creado en el sexto día? Génesis 1:25. Vamos de una vez a buscar en la Biblia. Vamos a utilizar esta versión de la Biblia, ¿verdad? La Reina Valera, que es la que yo siempre estoy usando hasta ahora, por ahora, ¿verdad? Entonces vamos, dice la cita habla de Génesis. Vamos a subir esto un poquito más, que me está estorbando un poquito. Ok, muy bien. Entonces, la pregunta 4 dice, ¿qué fue creado en el sexto día? Génesis 1:25 y 27. Génesis 1:25 y 27. Estas lecciones son muy importantes porque estas lecciones nos ponen a razonar, nos ponen a pensar, nos ponen aquí a pensar. Génesis 1:25 y 27 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Me detengo para aclarar una cosa. Vamos en orden. Primero, los científicos dicen que hubo una explosión y que esa explosión creó toda la materia y que luego la materia se fue enfriando y que luego la materia por magia o por casualidad o porque se le ocurrió, de repente se genera en ella la vida. Y que la vida era de una manera invertebrada y que vivía en el agua como si fueran esponjas o pajaritos de eso que están nadando y se pasan millones de años ahí nadando y después entonces a la esponja se le ocurre que tienen que salir hacia el exterior del agua, hacia afuera y hacia el aire. Y se va transformando por arte de magia, van cambiando y luego salen los animales y se van adaptando afuera y que van transformándose algunos se convierten en peces y se quedan en el agua, otros peces se convierten en mamíferos y reptiles y salen afuera y se van transformando. Y cuando tú analizas todo el panorama es una loquera totalmente, es una cosa realmente que lo que dé vergüenza, que gente bien preparada, de universitarios con doctorados y qué sé yo, y especialistas en diferentes áreas del conocimiento puedan creer semejante cosa. Cuando el orden establecido en la Biblia es tan claro y tan preciso y tan contundente, porque hasta el día de hoy se ve el mismo orden que Dios puso. Entonces, fíjate que en Génesis, hablándote de los animales que fueron creados en el sexto día, te está diciendo, mira lo que dice el texto. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Lo que está diciendo que Dios tenía en su mente ya Dios tenía en su mente organizado cómo iba a funcionar la especie, cómo iban a ser las especies, cómo se iba a diferenciar las especies, cuáles son las características de las especies. ¿Cuáles son las características de las especies? ¿Cómo iba a reaccionar una especie ante diferentes situaciones? Por ejemplo, cuando vemos que los animales de la tierra, cuando vemos los animales de la tierra, vemos que, por ejemplo, un perro produce perro. Un gato produce gato. Pero para que eso suceda debe haber en la ingeniería que está en su genética
algo establecido que dé esa orden de que lo que era siga siendo, lo que era siga siendo. Y eso es lo que pasa en la especie, sigue siendo, porque primero allá, cuando digámoslo así, el padre de quien sale la criatura tiene una forma. Qué casualidad que la criatura que sale sale con la misma forma y la misma costumbre. Por ejemplo, un ruiseñor, si tú haces algún ruiseñor, el ruiseñor canta de una manera, pero los hijos que salen también siguen cantando igual, tienen el plumaje de una manera, pero los hijos siguen teniendo la misma manera y todo eso es una ingeniería avanzada que se encuentra en la célula de cada en toda la célula de cada organismo. Entonces, ¿de qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que Dios es muy organizado y es muy avanzado en cuanto a la aplicación de su conocimiento y de su tecnología, digámoslo así, embrionaria, genética, como tú le quieras llamar, biológica. O sea, Dios es perfecto. Fíjate que los animales vienen con una perfección, pasan por un proceso, nacen de una manera, se van desarrollando, pero mantienen la especie, no cambia la especie. León, león, vaca, vaca, chivo, chivo, cerdo, cerdo, cocodrilo, cocodrilo, culebra, culebra. Todo mantiene el orden que Dios puso desde el principio. Así es que estamos viendo que no puede haber evolución o que no puede haber el tal Big Bang o la prehistoria que se cuenta de la manera que se cuenta, porque simplemente no encaja dentro de la realidad que tenemos hoy en día. Sí que dice, y vio Dios que era bueno. Y vamos a leer en el 26 porque también nos dice otra cosa interesante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, también aparece el hombre. ¿Sabes tú cuándo dicen los científicos que el hombre aparece? Más de 100 millones de años después que aparecieron la primera especie de animales en el agua, más de 100 millones. Inclusive en la era del dinosaurio, el hombre aparece, pero aparece ya al final y no como hombre, aparece como si fuera un animal o un primate, le llaman ellos, un homínido, o sea, una especie de ser humano lejísimo del ser humano que existe ahora. Entonces, lo que estamos diciendo es que todo lo que dicen los científicos no concuerda con la realidad. No concuerda. Inclusive llaman que el tiempo ese del Mesozoico, el tiempo de los dinosaurios es el tiempo donde gobernó el dinosaurio, no el hombre, sino el dinosaurio, porque él era el fuerte, era el dinosaurio, él no era inteligente como el hombre, pero supuestamente tenía ciertas cosas que hacía que él controlara el planeta. Entonces, tenemos también que los científicos coinciden con la Biblia en la parte del Pangea, que ellos dicen que el Pangea era un continente que existió y cuando tú vas a Génesis, vimos también que el agua estaba de un lado y la tierra de otro lado aunque estaba dividido por río. Pero luego ellos dividen ese continente, según ellos, en cientos y cientos de años, de millones de años, y entonces se forman los famosos continentes que hoy en día tenemos. En realidad, yo no estoy explicando acerca de la prehistoria detalladamente con todos los detalles que lleva, porque no estamos haciendo un estudio sobre eso. Estamos presentando es acerca de la Biblia, pero presentando los problemas que presenta la ciencia, que se presentan en la ciencia y que no se pueden resolver. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hizo todo lo que hizo y hoy todo lo que hay, cuando tú miras a tu alrededor, es lo mismo que hay, que dice la Biblia, los animales y la vegetación. Y dice la Biblia que Dios puso al hombre para que gobernara sobre la tierra. ¿Y quién está gobernando hoy? El hombre. Ningún animal está gobernando. Tú no puedes viajar a ningún país y encontrar un león, un elefante, qué sé yo, una serpiente gobernando. Tú no puedes decir eso. Quien está gobernando visiblemente, ¿verdad? En el mundo es el hombre. Entonces, la Biblia mantiene su posición. Vamos a continuar entonces con la lectura. Bueno, aquí me dicen que lea el 27 también. El 1.27 dice algo también ahí mismo, interesante. 1.27 dice,
Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, lo mismo, a varón y hembra. La ciencia dice, o cuando digo la ciencia no me refiero a toda la ciencia, sino una parte de ella, la ciencia atea, dice que el hombre apareció mucho tiempo después, pero la Biblia dice que el hombre vino desde el principio y que el hombre gobernaba y que el hombre siguió reproduciéndose hasta el día de hoy. Ya vemos que eso es lo mismo que el sábado, así como Dios puso una semana y puso el sábado en la primera semana y esa semana son las semanas que van anteceden a esta semana en que estamos viviendo hoy en día. Así el hombre de hoy también viene de los primeros hombres que Dios puso que no eran lo que la ciencia quiere hacer creer. Entonces Dios hizo al hombre a su imagen, varón y hembra lo hizo. Hizo dos, una pareja para que se reprodujeran de todos los animales, hizo dos. Descubre lo mismo que de todo hay pareja, que hay hembra y varón, macho y hembra los animales y hembra y varón las personas. Estamos viendo claramente que la Biblia no se equivoca y que la Biblia siempre ha dicho la verdad. El problema es que la gente no quiere creerle a la Biblia, la gente lo que quiere es que lo engañen, hablándole de todas las cosas que enseña una parte de la ciencia o de la falsa ciencia que desgraciadamente no acepta a Dios. Pero hermano, ¿y los dinosaurios? Hay pruebas de que existían los dinosaurios. Tenemos pruebas de que había diferentes especies de dinosaurios. Bueno, yo no he dicho que no. Claro, sí, podemos decir eso. Podemos decir que había muchos tipos de dinosaurios. Sin embargo, lo que yo estoy tratando de decir es que eso, por ejemplo, lo podríamos explicar. Eso lo podríamos explicar luego porque realmente este estudio que estamos haciendo, la intención es de abordar todos esos temas y ver todo eso que estamos diciendo. Abordar todos esos temas y ver las cosas que estamos diciendo porque realmente lo que queremos que se entienda cómo fue que pasó todo, que no hay nada oculto, no hay ninguna cosa que no se pueda de alguna manera ver, ¿verdad? O entender y que podamos simplemente hacer las cosas como deben, o sea, entender las cosas como deben ser entendidas. Entonces, voy a detenerme aquí porque necesito mostrar algo. Vamos a ver si me deja ahora, si me permiten aquí. Bueno, me va a dejar. Bueno, sí, déjame ver si me deja. Quiero mostrar unas imágenes, a ver si me deja, porque como esto se pone medio lento cuando tengo varias páginas abiertas. Bueno, lo que quería presentar para que ustedes vean algunas fotos de los famosos dinosaurios, pero lo que yo voy a hacer es que lo voy a ir poniendo en las imágenes ahorita cuando lo esté editando, porque estoy observando que no me quiere abrir esto aquí de ninguna manera. Así que voy a salir de aquí, porque yo sé que usted está mirando eso ahí ahora mismo, pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a salir de aquí de nuevo. Muy bien, entonces, hermano, lo que estamos diciendo es que hay muchos animales. Yo no me lo sé de memoria los nombres de los grandes dinosaurios, dinosaurios herbívoros, dinosaurios carnívoros, dinosaurios que volaban, dinosaurios que eran violentos, que mataban supuestamente a cualquier otro animal que apareciera. Pero es muy interesante la falla que tiene la prehistoria, por ejemplo. Es muy interesante ya que la prehistoria y la historia falsa tratan de decir que todos los dinosaurios desaparecieron en una fecha. Un día, repentinamente desaparecieron. Y eso yo lo voy a explicar por qué. Eso es verdad que hubo dinosaurios, toda esa especie de dinosaurios y todo ese tipo de animales, pero eso tiene otra explicación muy diferente de la que da la ciencia. La ciencia no puede explicarlo bien porque no aceptan la palabra de Dios. Al no aceptar la palabra de Dios, no le puede ser revelado qué fue lo que pasó exactamente. Nosotros vamos a analizar eso cuidadosamente cuando llegue el momento, pero vamos a ver que los animales que existieron, dicen la ciencia, que desaparecieron un día. Vino un meteorito y lo agarró y lo oye, los dinosaurios estaban en toda parte del mundo, supuestamente primero.
Y de repente viene un meteorito y golpea un lado del planeta y lo desaparece a todito. Desapareció lo que estaban del lado que estaba el meteorito y también lo que estaban en otra parte donde el meteorito no tocó, supuestamente, pero desaparecieron. Sabemos que hay esqueletos, sí. Si usted me dice, no, hermano, pero hay esqueletos, eso tiene que tener una explicación, sí la tiene. Y la explicación es bíblica. El problema es que ahora no lo puedo explicar porque me va a coger mucho tiempo. Sin embargo, si tú sigues atento o si sigues, por ejemplo, en los canales que yo voy dejando los links, por ejemplo, en el que se llama, creo que Mundo TV, exactamente, tengo un tema donde hablamos de quién destruyó a los antediluvianos y ahí hablamos parte de ese asunto de los dinosaurios. Ahora bien, cuando vemos los animales que fueron creados, vemos que llevan un orden muy claro. Muy claro, ¿cómo es que se van a desaparecer los dinosaurios y después entonces el planeta comienza a generar los animales que tenemos en la actualidad y desaparecen los dinosaurios? O sea, eso es una inconsistencia, se llama eso. Eso es algo que no tiene lógica, que no tiene sentido. No vuelve a aparecer un dinosaurio, ni siquiera uno ahí vivo. Pero entonces sí aparece otra especie de animales y esas sí son las que hay ahora. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó, pero lo que yo quiero que tú veas es que las especies que Dios creó, los animales que Dios creó, llevan un orden y ese orden se mantiene. Los seres humanos mantienen ese mismo orden. Los seres humanos no son animales. Hay personas que dicen que los seres humanos son animales. No son animales, son una especie que representan a Dios. Ok, representan al creador, por eso nosotros tenemos capacidades diferentes. Es cierto que con el asunto del pecado ya ha cambiado muchas cosas y a veces reaccionamos como animales, pero la verdad es que Dios creó al hombre perfecto y además de eso lo creó que tuviera con la capacidad de hacer muchas cosas buenas. Así que estamos mirando entonces, en la pregunta número 5 dice, ¿cómo consideró Dios su obra cuando estuvo terminada? Génesis 1:31 nos aclara, dice. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Era bueno en gran manera, no había nada dañado, no había nada caído, no había nada que molestara, todo era perfecto, la atmósfera era perfecta, no hacía el calor que hace, tampoco llovía de una manera que era exageradamente mala, no había nada no había ninguna cosa mala. El primero, el planeta era como un paraíso, era parecido a un paraíso, aunque tenía el jardín del Edén, que era el centro de ese paraíso, pero cualquier parte usted cogía para África, usted cogía para el Sahara, usted cogía para los desiertos de Egipto, donde quiera que se movían los seres humanos había hermosura, perfección, suficiente alimento, el organismo del hombre funcionaba perfectamente, no desperdiciaba nada cuando el hombre comía, su mente estaba activa, era algo hermoso, algo que nosotros, por más que lo embellecemos, no tenemos palabra para decir lo hermoso que era. Así que lo que estoy tratando de que tú entiendas que era bueno en gran. Luego dice la 6. ¿Cómo pasó Dios el séptimo día? Génesis 2:1 y 2. ¿Cómo pasó Dios el séptimo día? Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día sábado la hora que hizo y reposó Dios el día sábado de toda la hora que había hecho. Entonces dice que Dios, dice el 2 y acabó Dios en el día sábado la hora que hizo, y reposó el día sábado de toda la hora que hizo. Y bendijo Dios al día sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda la hora que había hecho en la creación. O sea, Dios lo bendijo. ¿Cómo consideró Dios la obra cuando estuvo? Ok, ¿cómo pasó Dios el día sábado? Entonces, Dios descansó, santificó el día, descansó. Entonces, hermano, si lo santificó, por ejemplo, hay personas que dicen, pero que lo haya santificado no significa que el hombre lo haya guardado. Bueno, yo creo que el hombre guardó el primer sábado, sí, en cuanto a la acción. El hombre lo guardó porque el hombre siguió el ejemplo de Dios. Dios lo bendijo y lo santificó porque en él reposó. Dios reposó
y enseñó al hombre a reposar. El primer día Dios le explicó al hombre cómo es que se reposa y el hombre reposó en la práctica con Dios. Luego, el segundo sábado, el hombre reposó solo porque entendió perfectamente bien de lo que Dios le dijo. Ahora, y tú me dices, no, porque el hombre, Dios lo reposó, Dios lo santificó. Dios lo santificó, pero eso no fue para el hombre porque el hombre no guardaba el sábado. No hay prueba en la Biblia de que Dios guardaba el sábado. Bueno, lo que tenemos que entender es que el sábado, si Dios lo santificó y era para él, no tenía sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que santificar algo que le da al hombre para él? Si él lo consideraba santo, ya el que tenía que saberlo era Dios. No era necesario que el hombre supiera que estaba santificado. Si era solamente para Dios, si Dios era el que lo iba a guardar solamente y el hombre no, entonces no tenía sentido que Dios lo hubiera santificado. Pero si tú observas, Dios lo santificó, lo que significa que como el hombre era el dueño del planeta o el que iba a representar a Dios en el planeta, tenía que hacer el mismo proceso que Dios hizo, porque el sábado simplemente es un tiempo dedicado para el Creador, para la adoración. Me imagino, en el poco conocimiento que tengo, que el sábado Dios iba a conectar todos los mundos y Adán iba a poder tener acceso a la adoración celestial. Como por ejemplo hoy en día tenemos el himno número 31 que dice, mil coros celestiales a Dios cantando están. Con ellos los mortales sus voces se unirán. Entonces, ese era el fin de Dios, conectar a todo el universo al mismo tiempo en la adoración al Creador. Eso debe ser una cosa maravillosa cuando nosotros podamos, de alguna manera que no podemos explicar ahora, poder entrar a la adoración celestial, no necesariamente viajando allá, no necesariamente que todo el universo iba a viajar para reunirse con Dios, aunque entiendo que sí, que iba a haber un tiempo en que toda criatura iba a moverse hacia el lugar de su Padre Celestial, hacia el lugar de Dios, pero si daba la casualidad que había un sábado o un tiempo de adoración, porque el sábado es lo que significa tiempo de adoración. Entonces, una persona que no estuviera necesariamente en el lugar personal donde se encuentra Dios y todos los adoradores celestiales, desde donde estuviera, de donde estaba, el hombre iba a poder comunicarse y adorar a Dios desde cualquier parte del vasto universo. Entonces, estamos diciendo simplemente algo sencillo, no es una cosa del otro mundo. O sea, Dios descansó y el hombre también descansó. No, que no descansó el primer sábado, claro que sí, porque el primer sábado fue el ejemplo que él siguió a su Padre celestial y luego entonces el próximo lo hizo él solo en automático. Entonces tenemos el 7 después de descansar el séptimo día. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos a ver qué hizo Dios después de descansar el séptimo día. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, Dios reposó y dice que lo bendijo y lo santificó. Está bien interesante esta parte aquí porque está bien interesante porque está mostrando que primero Dios descansó y después lo bendijo y lo santificó. Ese es el orden. El orden es que Él descansó primero y luego lo bendijo y lo santificó. O sea, claro, eso por si acaso. Entonces, eso es lo que dice el texto bíblico del 2 al 3. Si lo bendijo y lo santificó, significa que es el día igual que los demás días. No. Los demás días eran buenos en gran manera, pero el sábado, además de ser bueno en gran manera, también fue bendecido y santificado. ¿Cuál es el significado de santificar? Santificar, yo podría decirlo, pero vamos a ver qué dice aquí en el diccionario Webster. Webster dice respuesta. ¿Cuál es el significado de santificar? Apartar para un uso sagrado o religioso. Ok, entonces eso es lo que es santificar. Cuando una persona santifica algo, simplemente lo usa solo para la adoración a Dios. Y eso pasa con todo. El templo está santificado. La silla de sentarse a oír la palabra está santificado, porque en realidad
el templo es santo, es un lugar sagrado. Entonces, pero el sábado, que es el tiempo en general del séptimo día, también está santificado. Es solamente espacio de tiempo para el Creador o para hacer obras que tengan que ver con el Creador y con la redención. Entonces, ¿cuál es el nombre del séptimo día, sábado? Ya eso lo contesto yo sin mucha dificultad y cualquiera que sea también honesto sabe que en Éxodo 20:10 eso es lo que nos va a hablar del sábado. Aunque algunas versiones no le llaman sábado, sino día de reposo, pero es lo mismo. El que entiende, el que estudia, sabe que es lo mismo porque no hay ningún problema. Éxodo 10, 20:10. Éxodo 20:10, dijimos. Muy bien, Éxodo 20:10 dice, más el sábado es reposo para Jehová tu Dios. Ojo, algunas versiones dicen más el séptimo día, es lo mismo, ok, es lo mismo, más el séptimo día, más el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿cuál es el nombre del séptimo día? Sábado o día de reposo podría ser también. No hay problema con eso. Entonces, no es cualquiera de los días de la semana. El sábado es el séptimo día, y el séptimo día es el sábado, comenzando a contar con el primer día, que es el día que Cristo resucita de la semana, que es el domingo. Pero el sábado es el día de reposo. Luego dice la 10. ¿Para quién fue hecho el sábado? Marcos 2:27. Marcos 2:27. Vamos a ver para quién fue hecho el sábado. El sábado, Marcos 2, Marcos 2:27 dice que estamos leyendo en Marcos 2:27 dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Este es un texto que lo tuercen y lo requete tuercen tratando de justificar la violación del sábado. El sábado fue hecho por causa perdón, del hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Lo que significa es que el sábado fue hecho para beneficiar al hombre. Básicamente es lo que está diciendo. El sábado fue hecho para que el hombre se beneficie, para que el hombre descanse. Obviamente no está hablando de descansar de trabajo. Fue un descanso espiritual para relacionarse con Dios. Luego, por el problema en que se presentó del pecado y las circunstancias, hicieron que también le sirva al hombre para descansar como nos sirve hoy a nosotros. Pero el sábado es un día especial que fue hecho por causa del hombre. Si tú no entiendes lo que está diciendo en Marcos 2:27, que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre hecho por causa del sábado, yo te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, te puedo decir, la ropa fue hecha por causa del hombre, no el hombre por causa de la ropa. Quiere decir que la ropa fue hecha para que el hombre le saque beneficio, no para que la ropa se beneficie del hombre. Los zapatos fueron hechos por causa del hombre, no el hombre por causa de los zapatos. Lo que significa que el hombre fue hecho para beneficiar, los zapatos fueron hechos para que el hombre se beneficie de ellos.
no el hombre para que beneficien a los zapatos. Y básicamente eso es lo que está explicando Cristo Jesús, que el sábado es algo que Dios puso para que se beneficie el ser humano. Y así mismo es todas las cosas. Cuando yo como alimento es para beneficiarme de los alimentos, no para que los alimentos se beneficien de mí. Entonces, hay muchas personas que se hacen los tontos, que no quieren entender ese versículo y tratan de explicarlo de otras maneras. Pero la idea aquí es que el hombre puede y debe sacarle provecho al sábado. El provecho es de muchas maneras. De descanso físico ya se está presentando, pero especialmente de descanso espiritual. Ya tú, por ejemplo, cambia de actividad. En el día sábado lo que hacemos nosotros es que dejamos las actividades seculares y tomamos las actividades espirituales. En ese sentido, estamos descansando porque estamos cambiando el rumbo de las cosas que hacemos durante el sábado. Entonces, tenemos que entender eso está fácil, eso está claro. Dice la pregunta 11: ¿qué se implica necesariamente en la declaración de que después de descansar, el séptimo día Dios lo santificó o apartó? La respuesta es que le dijo al hombre lo que había hecho y le ordenó guardar los santos. O sea, está diciendo que Dios le dijo al hombre y le ordenó que lo guardara santo. El sábado es santo, el sábado no, o sea, no es para que el hombre haga lo que quiera, ni para que lo trate como quiera. Lo guarde santo como Dios mandó. Repito la pregunta: ¿qué se implica necesariamente en la declaración de que después de descansar, el séptimo día Dios lo santificó o apartó? Lo que significa es que el hombre, repito de nuevo, el sábado no fue dado para Dios. No, eso es un error decir, no, que nadie puede decir que el hombre no guardó, que el hombre guardó el sábado al principio. Es que la misma lógica te tiene que guiar para hacerte entender que si el sábado hubiera sido santificado para Dios, Dios no hubiera tenido que santificarlo porque no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? Si el hombre no lo iba a guardar, ¿para qué Dios lo iba a santificar? ¿Para qué? Eso es ilógico. No hay forma de que tú puedas demostrar que Dios iba a santificar un día para él en el planeta Tierra. Si en el planeta Tierra el que iba a vivir era el hombre. Así que esa teoría están eliminada totalmente. Eso no, eso es falso. No hay forma de que eso se pueda demostrar. La pregunta número 12 interesante, dice: da dos ejemplos del uso de la palabra santificar que confirmen esto. Santificar es apartar, darle un uso sagrado. Aquí me dan dos citas. Estas dos citas, Josué, Éxodo 19:12. Vamos allá rápidamente a Éxodo 19:12. Vamos a llegar probablemente hasta la 14 o 13 o 14 de la pregunta, porque ya el video está un poquito largo. Y quiero que lo escuchen bien los hermanos. No quiero que sea un video de una hora y pico, porque yo entiendo que se beneficia mejor si lo hago más corto. Entonces, Éxodo, perdón, 19, pero bien el 18, 19 y el versículo 12 y 23 dicen: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que al tocare el monte de seguro morirá. El monte, cuando estaba santificado, antes de estar santificado, todo el mundo podía hacer lo que quería, pero ahora cuando lo santifican, se prohíbe que el hombre haga ciertas cosas que él estaba acostumbrado a hacer en ese lugar. Por eso es que tú ves que, por ejemplo, dice el otro versículo, el 23 dice: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú no has señalado, diciendo: señala límite al monte y santifícalo. O sea, no podían subir, lo mataban, morían, porque era una orden de Dios que debía ser utilizado solo para comunicarse Moisés con Dios en el monte. Entonces, santificar significa es preparar algo para tener contacto con Dios. Eso es lo que significa. Eso fue lo que se hizo en ese caso, del caso de Éxodo 19, 12 y 23. Si vamos a Josué, para ver Josué, en el libro de Josué, nos dan otra cita aquí, 27. Josué 27, vamos a ver, lo voy a estar corriendo. Josué 27 dice:
Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Bien, estamos viendo claramente que también está poniendo el ejemplo de las ciudades de refugio que se utilizaban. Eso ya de lo que lo que leen la Biblia bien, saben que es de eso que se está hablando ahí. Las ciudades de refugio es un ejemplo de lo que es santificar, que es apartar para un uso diferente del que usan normal. ¿Qué, qué es lo que sucedía con estas ciudades, las ciudades de refugio? Bueno, Dios la dedicó para los que cometían errores, que mataban a una gente sin querer o cometían algún tipo de delito sin querer y venían persiguiendo. ¿Quién lo venía persiguiendo? La persona que él era, o sea, el familiar el vengador del muerto. Venía persiguiendo a una persona. Cuando llegaba a esa ciudad, él decía, maté a una persona sin querer porque me pasó esto y esto y esto. Venga, entre para acá. Cuando venían los familiares a tratar de quitarle la vida, los encargados de la ciudad lo frenaban. Decían, no, esto no es así. Vuélvase para su ciudad porque ya él llegó aquí. Ahora vamos a investigar el caso. Dios nos va a revelar qué fue lo que pasó al paso. Se va a investigar y ya llegaremos a saberlo. Y entonces cuando a veces Dios, cuando la gente era inocente, lo que hacía era que pasaba el tiempo hasta que muriera el sumo sacerdote y luego la gente podía volver. A veces la gente quizás no volvía porque le daba miedo, pero ya Dios había dado permiso que se podía volver para que ya la rabia haya pasado y se entienda que fue algo sin querer, que no fue algo a propósito. Si era culpable, lo sacaban y lo entregaban. Cuando llegaba el momento también, porque había que investigar. Pero la idea aquí es que estas ciudades no eran como las ciudades normales. En las ciudades normales se vivía y se vivía de una manera ya como era la costumbre, mientras que en las ciudades de refugio era una ciudad apartada para un uso diferente de cómo vivían en las demás ciudades. Y eso está poniendo un ejemplo para que entendamos qué es lo que es santificar. Santificar es tomar algo, tomar de algo parecido. Santificar es tomar algo y darle un uso diferente del uso que se le daba en otro momento, en otra ocasión. Entonces, santificar es apartarlo para el uso que Dios manda. Estos ejemplos son un poquito, habría que poner quizá otros casos donde pasa eso mismo, pero santificar en general es dejar de usarlo para una cosa y usarlo para otra. Eso pasaba con el templo, con los tazones que se usaban, con las tenazas, con los cucharones, con los platos, con las copas. Recuérdate que, por ejemplo, hay un caso claro. Por ejemplo, cuando el nieto de Nabucodonosor o el hijo de Nabucodonosor, como dice la Biblia, Belsasar, sacó las copas para beber vino en ella y los platos y todo eso que representaban el proceso de la redención a través de Cristo Jesús. Una mano salió y escribió en la pared y le dio la sentencia de muerte, porque eso estaba santificado para un uso sagrado, para el evangelio, para la cosa que tiene que ver con la salvación. Y este rey llamado Belsasar lo sacó para cosas comunes, como ponerse a embriagarse y hacer cosas malas. Y por eso fue que murió ese día junto con todos sus oficiales. Entonces, ese es un buen ejemplo también. Ya cerrando, ¿verdad? Porque tenemos un ratito. Vamos a ver aquí cuál es el gran propósito del sábado, Ezequiel 22. Vamos al libro de Ezequiel, que ahí es la misma, pero un poquito retirado. 22. En Ezequiel 22 se dice lo siguiente. Ezequiel 22 se dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Está diciendo que Dios a través del sábado santifica a su iglesia. Fíjate bien qué interesante. Esto da muchas cosas que decir. Esto da hay mucha tela para cortar aquí. Porque voy a leer el texto de nuevo. El texto dice en el 12 de Ezequiel 20. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, el pueblo de Dios está santificado a través del sábado. Cuando la iglesia guarda el sábado,
queda diferenciada de todas las demás iglesias que no le interesa guardar el sábado. La iglesia que guarda el sábado está reconociendo a Dios como su creador, mientras que la iglesia que no lo guardan, aunque dicen que tienen a Jesús como el Salvador, rechazan a Dios como el creador. El sábado tiene la función de santificar al pueblo. Al mismo tiempo que tú santificas el sábado, entonces, aquí vemos ahora que Dios a través del sábado santifica a su pueblo. La iglesia verdadera, que es la iglesia que le pertenece a Dios, debe santificar el sábado, debe guardar el sábado. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y nuestra última cita sería, ¿cómo sirve el sábado como una señal para darnos a conocer al verdadero Dios? Éxodo 31, 15. Éxodo 31, 15. En Éxodo 31, 15 dice lo siguiente. Bueno, dice 15 y 17, dice. Éxodo 31, 15 dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el, bueno, esto es el 15, sí, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. O sea, aquí estaba dando una sentencia diciéndole Dios que tenía 6 días para trabajar, pero el día consagrado para Dios le iba a pasar lo que le pasó a Belsasar. Belsasar sacó todas las copas y todas las cosas del templo, era consagrado a Jehová y simplemente murió. Aquí está diciendo también que al principio, cuando Dios comenzó a explicar el evangelio a los israelitas y para diferenciarlos del mundo, habían algunos que eran personas que eran rebeldes y les gustaba llevarle la contra a los dirigentes. Y entonces aquí está diciendo claramente que morían en ese tiempo, había una sentencia de muerte para ellos. El versículo 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, aquí vamos a aclarar lo siguiente. ¿Por qué en Génesis 31, 17 dice que el sábado es un negocio entre Dios y el pueblo de Israel? He escuchado personas que dicen, bueno, ya los gentiles no necesitamos guardar el sábado porque simplemente eso era para los judíos, eso era para la nación judía. La pregunta que tiene que hacerse una mente que razone e inteligente es, ¿en el tiempo que Dios eligió a los judíos había iglesia cristiana? No, no había. Si no había iglesia cristiana, eso significa entonces que la iglesia cristiana de ese tiempo era el pueblo judío. Y el pueblo judío era que tenía que guardar el sábado. No lo tenían que guardar los egipcios, no lo tenían que guardar los babilonios, no lo tenían que guardar los filisteos. Ninguna de esas naciones, Asiria, ninguno tenían el compromiso de guardar el sábado porque ellos no eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que tiene el compromiso de guardar las cosas que Dios manda. Entonces, tenemos que recordar que en Isaías capítulo 49 se nos dice algo interesante. En Isaías 49, a ver si lo localizo de pronto antes de cerrar ya la idea final para entonces culminar. Isaías 49 lo tengo aquí. Vamos a ver el 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Lo que está diciendo es que la nación judía, cuando le tocó servir a Dios como nación judía que representaba a la iglesia en el planeta Tierra, su papel era ser luz a las naciones. Ella tenía que enseñarle la cosa que Dios le enseñó a ellos, a los gentiles, para que los gentiles fueran parte de la iglesia en ese tiempo. Como ellos no lograron su objetivo, luego Dios los rechazó como iglesia, pero no como personas. Y ellos pues tienen el privilegio de salvarse individualmente, pero ya no como nación, como algunos teólogos creen o enseñan. Ahora, lo que tenemos que entender es que el pueblo de Dios es el que tiene la señal. La señal es el que santifica el día de reposo. El pueblo de Dios no solamente debe aceptar a Cristo como su Salvador, eso es importantísimo, pero si tú rechazas al sábado, estás rechazando al Creador. Y debe haber una combinación entre el Creador y el Salvador. No puede hacer, no, una gente no puede decir,
creo en el Nuevo Testamento, pero no en el Viejo. O creo en el Salvador, pero no acepto los 10 mandamientos, no acepto el sábado, no acepto lo que se dice en el Antiguo Testamento. El verdadero cristiano es cristiano de la Biblia completa, no de media Biblia ni de un pedazo de ella. Entonces, concluyo aquí. Me parece que el estudio ha sido sencillo, ha sido simple. Te invito para que tú puedas razonar en lo que estoy explicando. Me gustaría, pues, que si tiene alguna duda, puedas dejar el comentario ahí, que puedas escribirme y puedas de alguna manera comunicarte para que analicemos lo que estamos hablando. Lo importante aquí es que entendamos, Dios quiere salvarnos a todos, pero Dios pone las normas para la salvación. La salvación no es como yo me lo imagine, es como la palabra de Dios diga. Así que, hermanos, hemos concluido gozosamente de mi parte. Me siento bien porque he podido tocar esta parte del folleto. Vimos que el folleto fue en las pocas preguntas que analizamos, pues fue bien bíblico, 100% bíblico, y vimos también que estaba bien interesante las preguntas y las cosas que tocamos. Entonces ya estamos claros que además de que tenemos que rechazar la ciencia que enseña que que hubo una evolución y que existe también el famoso Big Bang, porque saca al creador de la ecuación, pues también al mismo tiempo tenemos que aceptar la palabra de Dios y dejarnos guiar de ella para poder entender qué fue lo que pasó desde el principio. Dios te bendiga y permita que desde estos momentos tú te motives para investigar mejor la palabra de Dios y que tú puedas ser parte de este pueblo que se está reuniendo antes de que Cristo venga para darle la bienvenida e irnos con Él a morar por toda la eternidad. Dios te bendiga y será hasta un próximo video. Bye.